En el mundo existen todavía muchas personas que están ciegas con este gobierno demagogo. Este gobierno plantea que en Cuba existe mucha libertad, que es un paraíso, que es el paraíso terrenal o paraíso caribeño. Yo invitaría a esas personas que creen en la libertad de Cuba que vengan a vivir aquí, que vengan a vivir como un ciudadano de a pie, que no traigan dólares, que vengan a trabajar, a ganar lo que gana un trabajador, a vivir en una casa humilde, a comprar sus alimentos con una libreta de racionamiento y a que exprese todo lo que él puede decir en su país contra el gobierno o contra cualquier otra persona, que lo diga aquí en Cuba, para que vea cuál es el resultado, para que ellos por su propio peso sean los que valoren cuál es la libertad que existe en Cuba. Las Damas de Blanco somos un grupo de familiares de los presos del 2003, es decir, de la llamada Primavera Negra de Cuba. En estos familiares estamos esposas, madres, hermanas, hijas, y se nos han ido sumando algunas mujeres que, a pesar de no tener a nadie preso, las llamamos damas de apoyo, pero que también comparten los mismos riesgos que las damas de blanco. Bueno, nuestros familiares, muchos eran periodistas, otros bibliotecarios, alrededor de 35 eran gestores del proyecto Varela, otros pertenecían a la asamblea, a lo que sería luego la asamblea, y algunos, como mi esposo, tenían el Partido Liberal de Cuba. Nosotras, la mayoría de las mujeres, no participábamos en nada, sencillamente éramos o amas de casa o algunas que éramos profesionales, trabajábamos en nuestros respectivos trabajos, pero no estábamos vinculadas en nada a la política, solamente atendíamos a los que venían, le hacíamos un café, un té, y si era necesario algún almuerzo, pero no teníamos una vida activa en la política. En mi caso específico, yo cuando eso todavía ejercía como profesora, trabajaba en una escuela nocturna con jóvenes. Me fui de la casa a las 4:30, como era mi costumbre, y no regresé hasta las 10 de la noche. Cuando llegué, me encontré que mi casa había sido invadida. Había más de 12 agentes de la seguridad del Estado. Fue el momento en que él le dijo al oficial que dijo llamarse de apellido Gómez, que quería conversar un momento conmigo. Entonces nos sentamos en la sala con el oficial delante y me dijo que no me preocupara, que no tenía nada de qué avergonzarme, porque él no era un ladrón, no era un asesino, no era un vulgar delincuente, que él iba a ir preso por sus ideas y que estaba dispuesto a asumir hasta las últimas consecuencias. Mi esposo se llama Héctor Maceda Gutiérrez, es uno de los 75, porque debemos aclarar algo. En aquel momento fueron apresados 84 en toda la isla, pero solamente a 75 le hicieron juicio, porque desde un principio el gobierno quiso manipular las cifras. Fuimos al bufete colectivo, que es pagado por el gobierno, porque aquí el único empleador es el gobierno. Aquí no, el gobierno, ¿cómo pudiéramos decir? No existen los 3 poderes que existen normalmente en casi todos los países. Aquí todo es piramidal, todo es un solo gobierno que va hacia arriba. Y por lo tanto, los abogados, ¿cómo podían defender si el que les paga
los acusaban de colaborar con una potencia extranjera. Incluso había muchos que nunca en la vida habían puesto un pie en ninguna embajada, que no conocían a diplomáticos ni nada. Así que ¿de qué forma podían estar trabajando para una potencia extranjera? Las sentencias fueron variadas. Al que menos le echaron fueron 6 años, que ya las cumplió, y al máximo fueron 28 años, pero promediaron 20 años. Mi esposo fue sentenciado a 20 años, pero yo digo que esa es la condena virtual, porque la condena real es de cadena perpetua. Ustedes preguntarán que por qué yo digo que es cadena perpetua. Muy bien, mi esposo tenía 60 años cuando fue condenado, más 20 que fue lo que le sentenciaron, son 80 años. Y el promedio de esperanza de vida en Cuba es 76 años. Por lo tanto, lo sentenciaron para que muera en prisión. Por eso las damas de blanco salimos a las calles. No podemos permitir que nuestros hombres, nuestra familia se destruya. No podemos permitir que mueran en prisión. Cada día lo siento más cercano. Creo que ese es el objetivo fundamental de nuestra lucha, la libertad de los presos políticos. Y eso nos hace tener mucha esperanza cada vez que vemos que vienen jóvenes de distintos países del mundo. Cuando conocemos diferentes noticias de solidaridad, nos hace llenar más de esperanza. Y en estos momentos tan críticos, en estos momentos se están dando un despertar en el mundo entero, se está quitando la venda con respecto a Cuba. Creo que nunca había sentido la libertad de nuestros presos más cerca que ahora. Quería plantearle con respecto a nuestros hijos que a partir de este momento de la primavera negra, las familias han sido divididas. Hay muchos ancianos que incluso muchas madres, ya hay 7 madres que han muerto sin ver a sus hijos en libertad. Muchos niños que se han traumatizado, que tienen que estar con tratamientos médicos, incluso con psicólogos, por la situación de estar creciendo sin su padre. Además de todo lo que están planteando en las escuelas, de que son mercenarios, de que son asalariados, de que quieren hacerle daño a las personas del país. Todo eso lo sufren los niños. Ya nos fuimos uniendo espontáneamente, nos encontrábamos desorientadas, no nos conocíamos, algunas, muy pocas eran las mujeres que nos conocíamos. Cuando íbamos al cuartel de Villamarista, al principio empezamos a conocernos y muchas no tenían teléfono. Yo les brindé mi casa, que es un lugar céntrico, tiene teléfono, y así empezamos a unirnos. Y ya el día 30 de marzo se comenzó a caminar por la Quinta Avenida. Fue algo espontáneo, no fue una idea preconcebida, sino el dolor fue quien nos unió y es el que nos mantiene unidas, y estaremos de esa forma luchando mientras existan presos políticos. El temor es un sentimiento humano y creo que todos los seres humanos lo sienten alguna vez en la vida. Nosotros lo sentíamos, pero era tan grande el dolor y tanto el amor que sentimos por nuestros familiares que hemos sobrepasado los límites del temor y el valor sin darnos cuenta. Y ya estamos en esa otra parte. Así es que ahora nunca vamos a retroceder. Aprendimos a enfrentarnos a este mal gobierno y ya nada nos detendrá. Puedo también decirle que desde un principio dijimos que la Quinta Avenida nunca se abandonaría, que todos los domingos, mientras existieran presos políticos,
estaríamos las damas de blanco demandando la libertad de ellos allí. Allí se escuchan nuestras voces domingo tras domingo pidiendo la libertad. Allí nos van a encontrar siempre, incluso en época de ciclones, de huracanes, han azotado a Cuba, y recuerdo que hace 3 años hubo uno y fue precisamente un domingo. Allí estuvimos 3 mujeres, pero estaba la representación de las damas de blanco. No puede quedar un solo domingo en que en la Quinta Avenida no se escuchen las voces de libertad. Nuestra meta es, como le decía, la libertad de los presos políticos, y nunca vamos a decaer. Hay muchas personas que son escépticos con respecto a nuestro tipo de lucha. Hay algunos que pensarán que esto es más bien simbólico, que esto no va a dar fruto. Sin embargo, se equivocan, porque la lucha pacífica es mucho más lenta que la lucha armada, que la violencia, pero al final sí se recogen frutos. Además, ya tenemos pruebas de ello. En la actualidad, de los 75, ya han salido 22. 21 por nuestros esfuerzos, uno solo por cumplimiento. ¿Por qué digo por nuestros esfuerzos? Porque los han sacado con licencia extrapenal, gracias a todas las denuncias que se han venido haciendo, toda nuestra lucha para llamar la atención internacionalmente. En los momentos actuales hay 3 eventos fundamentales que han hecho llamar la atención más que nunca con respecto a nuestro país. Es la muerte el día 23 de febrero de Orlando Zapata. Sabemos que él era un prisionero de conciencia, uno de los 84 que habían sido encarcelados. Esta muerte que el gobierno produjo, podemos decirlo así, porque al tenerlo 18 días sin agua sabían que iba a colapsar. Esto prácticamente fue un asesinato del gobierno y llamó mucho la atención. Inmediatamente el psicólogo Guillermo Fariña, conocido como el Coco, como le decimos familiarmente, está dando un ejemplo de dignidad, de lo que son los hombres, de lo que son nuestros presos, de la conciencia que va adquiriendo el pueblo. Y eso llama, unido a todo lo que sucedió en el 7º aniversario, las caminatas todos los días eran más grandes, porque cada día se nos sumaban más mujeres. Empezamos con 30, al segundo día 40, y hubo un día en que éramos 65 mujeres caminando, y aquí en la casa llegamos a ser 72. Todo esto, ya le digo, esos 3 eventos fundamentales, la muerte de Zapata, la huelga del Coco Fariña y el 7º aniversario, ha hecho que el mundo en general vuelva sus ojos hacia Cuba, y fundamentalmente a la lucha pacífica de las damas de blanco. Nosotras queremos agradecerle a todos los pueblos, a todas las personas de buena voluntad que han hecho posible que las damas de blanco tengan ese valor. Han hecho posible que las damas de blanco, a pesar de la crisis y de toda la represión, no nos sintamos solas, que sabemos que hay cubanos y personas de otros países que nos apoyan, que siempre van a estar dispuestos a ayudarnos, y que sabemos que, al igual que nosotros, desean que muy pronto termine toda esta pesadilla y que en Cuba reine la paz, el amor y la libertad. Libertad. Libertad, 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 libertad.